El libro de Ezequiel nos narra una maravillosa experiencia espiritual que el profeta vivió y nos da unos detalles muy especiales. Él nos cuenta cómo fue llevado por el Espíritu Santo o el ángel de Dios hasta el templo y allí vio cómo salía del altar del templo una corriente de agua por el lado derecho. Fue llevado después a la parte exterior del templo y vio cómo ese torrente de agua iba creciendo. Primero le llegaba a la altura de los tobillos, posteriormente hasta las rodillas, después el torrente de agua fue creciendo y le llegaba hasta los lomos o la cintura, finalmente el torrente era tan grande que le llegaba hasta su pecho y tenía incluso que cruzar nadando este torrente para poder pasar o para poder atravesar al otro lado. Después se le explicó que donde llegaban estas aguas crecían todo tipo de árboles frutales que producían muy buenos frutos que servían de medicina, de alimento a las naciones, y sus hojas no se marchitaban jamás y estas también servían de medicina a todos los pueblos. Y también se le indicó que por donde pasaba este torrente de agua, todas las aguas que estaban descompuestas quedaban saneadas o purificadas, y donde llegaba este torrente, este manantial de vida, había efectivamente vida abundante, es decir, muchos peces, muchas especies acuáticas en abundancia. Quiero que en este tiempo tan especial que estamos viviendo a nivel mundial, donde estamos enfrentando una crisis fuerte de salud, a la luz de este texto bíblico lo podamos actualizar y extraer algunos elementos básicos y esenciales para nosotros en el día de hoy. Número uno, dice que el profeta fue llevado a la presencia de Dios, fue llevado al templo, esto es la presencia de Dios. Este tiempo que nos han decretado de cuarentena, de confinamiento, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Es oportuno, es ideal, es idóneo para que tú y yo vayamos a la presencia de Dios, para que saquemos espacios de oración personal, privada, de intimidad con Dios, que podamos intimar con Dios y con nuestros seres queridos. Pero lo más importante es acá que el profeta Ezequiel fue llevado a la presencia de Dios, al altar del templo, y tú y yo también debemos ir a la presencia de Dios, porque es lo más fundamental y esencial, como lo dijo Moisés en el libro del Éxodo. Recordemos cuando Moisés, después de su retiro espiritual de 40 días de su cuarentena, bajó a llevar las tablas de la ley al pueblo de Israel, y este pueblo se había pervertido, había hecho ídolos. Moisés sube otra vez a la montaña a hablar con Dios, muy desconsolado, muy abrumado y hasta enojado, y le dice a Dios: ¿sabes qué? No quiero seguir con ese pueblo, y es un pueblo rebelde. Finalmente Dios logra convencerlo de que retome la misión, pero Moisés le pone una condición maravillosa a Dios. Y yo lo llamo el día en que Moisés condicionó a Dios. Le digo: Señor, yo sigo con el plan y la tarea que me encomendaste, pero con una sola condición: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte con este pueblo. Y es una súplica maravillosa que podemos también trabajar, modelar y desarrollar en nuestras vidas. Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no soy capaz de enfrentar estas circunstancias de este tiempo. Moisés fue muy inteligente, sabía que por difícil que fuera ese pueblo de Israel y por difíciles que se tornaran las circunstancias que tuviera que enfrentar en esa tarea, en esa misión que Dios le encomendó, si iba con la presencia de Dios, si la presencia de Dios lo acompañaba, iba con él, podía enfrentar y salir airoso y vencedor en cualquier situación. Entonces, número uno, vamos a pedirle a Dios que nos dé su presencia, su gracia, su fuerza, su unción, su coraje, su valor y su determinación. Número dos, dice el texto bíblico que este torrente de agua inicialmente le llegaba hasta los tobillos. Los tobillos nos sirven para girar, cumplen la función en el cuerpo de permitirnos girar a la derecha o a la izquierda, determina la dirección que le demos a nuestros pasos. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de redireccionar nuestro proyecto de vida, de repensar nuestro camino, de seguir el verdadero camino que es Jesús de Nazaret. Él lo dijo en Juan 14:6: yo soy la verdad, el camino, que nosotros no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Este tiempo es propicio para repensar nuestra vida, resignificar nuestra historia, reorientar nuestros pasos, redirigir nuestra vida y redireccionar todo nuestro ser en la línea, por el camino, por el sendero que Dios quiere que transitemos. Nos sirve este tiempo entonces para reflexionar en ello. Número tres, dice que el torrente de agua después llegaba hasta las rodillas. Las rodillas en la Biblia significa oración.
postrarse de rodillas a los pies de Dios para orar y clamar. Y esto es muy lindo y muy profundo, que de verdad aprendamos a orar con profundidad y con intensidad. No sé cuánto es tu tiempo de oración, pero lo único que te quiero decir es que si son 5 minutos, si son 10, si es media hora, si es 1 hora, si es 2 horas, el tiempo que tú le destines a Dios, que sea con intensidad y con profundidad, y sobre todo haciendo énfasis no en que nos solucione el problema que tenemos, haciendo énfasis primero y sobre todas las cosas en pedir su santa voluntad, en que se establezca su designio, no ir únicamente como un hijo que no es bueno a toda hora pedirle al papá que le supla, que le dé, que le ayude, que cómo se siente un papá que solamente lo busca para que le arregle, su hijo lo busca para que le arregle y le solucione problemas y no lo buscan lo demás. No, ser hijos obedientes que lo buscamos son simplemente para hacer su santísima voluntad, no para que nos solucione el problema, sino para decirle: papá, dime qué es lo que tú quieres y yo te obedeceré. No para pretender obligar a Dios a punta de oración que me conceda mis deseos, sino a punta de oración pedirle a Él que me muestre su voluntad y hacerla, porque dice claramente el Evangelio: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Que no nos quede ninguna parte de ese texto bíblico sin entender que lo primero para nosotros, lo más importante, fundamental y esencial sea la voluntad, solo la santísima voluntad de Dios, y con la voluntad de Dios todo lo demás se solucionará, incluyendo las pandemias, las epidemias como lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus. Me llamaba mucho la atención, ayer escuchaba un mensaje que emitió Manuel Elkin Partarroyo, uno de los científicos más brillantes que hemos tenido en nuestro país y que ya va a ajustar casi 50 años dedicado a la labor investigativa, y nos daba unos datos estadísticos a nivel epidemiológico y daba unas indicaciones muy puntuales y muy concretas. Pero lo que más me llamó es que al final de este mensaje de más de 10 minutos en este audio él decía: pero pese a que les he dado todas las indicaciones a nivel de salud, como científico que soy, responsable en esta área, que la tarea de Dios que Dios me asignó para la humanidad, pero les quiero decir algo más importante, dijo. Más que todo lo que les acabé de decir desde la parte de la salud, desde la ciencia, es que volvamos a Dios, es que oremos, es que clamemos su poder, es que trabajemos la conversión, el cambio de vida, y es que nos humillemos delante de Dios. Me llamó mucho la atención que este científico, con un nivel de conocimiento racional tan profundo y experimental, apeló a la fe más importante que lo que había dicho antes. Y como dice Albert Einstein en su frase famosa, en su máxima, muy conocida es esta frase que voy a emitir, pero no por muy conocida la debemos ignorar. Él dijo: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Entonces, si Albert Einstein lo decía, si lo dijo Manuel Elkin Partarroyo, entonces ¿cómo no vamos a aprovechar este tiempo para doblar rodilla? Pero también dice el texto bíblico que el torrente de agua le llegaba hasta la cintura, hasta los lomos. Efesios 6:14 dice hermosamente: ceñíos vuestros lomos con la verdad, es decir, ceñíos la cintura, ajustad el cinturón, la correa con la verdad. Y la verdad en el Evangelio no es un concepto, una teoría, la verdad es una persona, Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces quiere decir que este tiempo es para que nosotros también nos ciñamos a la verdad, es decir, que nos afirmemos en Cristo Jesús. Dice el libro de Job en el capítulo 38 en 3 ocasiones que el Señor le anunció literalmente: cíñete con valor la cintura. Esto indica entonces que nos esforcemos, que nos afirmemos en Dios. En el Antiguo Testamento, cuando un soldado iba a la guerra, se ponía un casco, un escudo, llevaba una espada, pero lo último que hacía antes de salir al combate era ceñirse la cintura, y ceñirse la cintura significaba recoger la túnica, lo que sobraba, la parte más larga de la túnica hacia arriba, amarrarla bien de tal manera que con la correa del cinturón en la cintura, de tal manera que le quedaran las rodillas destapadas y a la hora del combate pudiera tener movimientos ágiles y no enredarse con la túnica o con su vestido. Lo que quiero decir con todo esto es que estos tiempos son para que nos ciñamos la cintura, para que nos armemos de valor, para que nos afirmemos, afinquemos, enraicemos en Cristo Jesús, que es la verdad, y así salgamos a librar este combate, esta batalla contra esta pandemia, que más que biológica también es espiritual,
porque el primer coronavirus que tenemos se llama pecado. Todo esto ocurre no como un castigo de Dios, sino por la distancia que hemos tomado de Dios, vienen las consecuencias. Pero dice el texto bíblico también que ese torrente de agua creció a tal punto que le llegaba al pecho o que solamente podía cruzarlo nadando. Es decir, que esa agua, el manantial de agua viva, que es el Espíritu de Dios en el mismo Cristo Jesús, llegue hasta nuestro corazón, que los torrentes, los ríos, los caudales de agua del amor de Dios nos toquen con su gracia el corazón, nos toquen todo el ser, que nos podamos sumergir en el océano infinito del amor de Dios, porque Jesús dijo en Juan 7:37, todo aquel que tenga sed, que venga a mí y beba, y para que se cumpla la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces se trata de sumergirnos en el océano infinito del amor de Dios, y esto lo logramos a través de la oración, pero también a través de la obediencia, es decir, una oración obediente, pero también a través de la pureza de corazón, pero también lo logramos a través de la fidelidad, a través de la humildad, a través de la fe. Es sumergirnos en todos esos valores cristianos que nos ha enseñado por siempre el bendito evangelio en nuestra Santa Madre Iglesia. Pero también dice el texto bíblico que por donde llegaban todas estas aguas crecían árboles frutales que producían en todo momento estos frutos que servían de alimento a las naciones. Es decir, cuando tú y yo estemos a los pies de Jesús, estemos recibiendo el manantial de agua viva, esa agua va a llegar a nosotros y nos va a permitir dar frutos de santidad, frutos de amor, de alegría, de paz, de humildad, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio. Todo lo que dice Gálatas 5:22, vamos a poder reproducir esos frutos, y esos frutos van a servir de alimento a todas las personas. Vamos a poder ser el alimento que Dios provee para los demás, como dice el Evangelio según San Juan, en la multiplicación de panes y de peces. Jesús le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Aquellos que somos agentes de evangelización, agentes de pastoral, debemos darle al pueblo el alimento que tanto requiere, el alimento espiritual. Y entonces, si doblamos rodilla, alimentaremos espiritualmente la fe de muchas personas, y también seremos la medicina de Dios. Dice el texto que estos árboles producen hojas que no se marchitan y sirven de medicina. Es que si nosotros vehiculamos la gracia de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, no somos nosotros los que sanamos, es la fuerza de Dios, la medicina de Dios, brindando salud a muchas personas a través de nosotros. Termina diciendo el texto que donde llegan estas aguas y hay aguas descompuestas, entonces quedan saneadas y limpiadas, y hay vida abundante. Me ha llamado la atención que los medios de comunicación estos últimos días están registrando cómo en ciudades del mundo que eran muy contaminadas, que se veía todo este dióxido de carbono y una capa gris en las ciudades, están viendo el aire limpio. Incluso en Medellín ya se está limpiando un poco más el aire en nuestra ciudad, no del todo, pero se han visto ya en ciertos espacios del día, se ha visto con claridad nuevamente el sol y el cielo despejado. Y en muchos lugares del mundo están volviendo, se están limpiando las aguas, se están retornando a las ciudades peces que no se veían en los ríos, hasta delfines en algunos lugares. Y en muchas ciudades, Barcelona, Madrid, están entrando especies animales que antes no se veían, porque las calles están solas, porque no hay contaminación, porque no hay ruido. Esto indica entonces que la naturaleza está volviendo nuevamente al orden que había establecido Dios. Y lo que les quiero decir finalmente con este mensaje es, a eso tenemos que volver. Ese es el llamado, a retornar a la naturaleza de pureza, de limpieza, de tranquilidad interior y exterior, a volver a respirar el aire de Dios para tener el aire, la atmósfera limpia, a volver entonces a sanear este corazón para que se sanee también lo exterior, porque es muy claro que la primera contaminación, la primera polución, el primer virus está acá en el corazón. No son castigos de Dios, no es el apocalipsis, no es el cumplimiento de profecías, es simplemente las consecuencias de lo que nosotros mismos estamos viviendo. Entonces es una ocasión hermosísima para que nos volvamos a los pies de Jesús. Amén.